Bueno, continuamos con el análisis de todos los juicios de Dios sobre la tierra que hemos estado estudiando desde hace bastante tiempo con respecto a las señales antes del fin y los juicios que vendrán después a la tierra con las plagas que Dios va a derramar en la gran tribulación y finalmente va a derramar las últimas plagas que son las copas de la ira de Dios sobre la tierra para ya destruir al anticristo finalmente con toda su fuerza. Es lo que hoy vamos a estudiar. Pero después de la última trompeta que vimos la vez pasada, en la que se reconoce la soberanía de Dios, y esta se vuelve bastante evidente, muy perceptible, no porque la soberanía de Dios se haya perdido, no porque Dios haya perdido su soberanía, sino porque sencillamente con todas las cosas que existen en el mundo, la maldad, la violencia, la inmoralidad y todos estos males que arropan la tierra, pareciera que Dios había perdido su soberanía. Sin embargo, la soberanía de Dios nunca se ha perdido. Él siempre ha sido soberano y en estos días de la tribulación, cuando se entone la séptima trompeta, es cuando va a ser bastante perceptible la soberanía de Dios y en estos eventos se va a determinar entonces, las personas van a determinar que Dios siempre había sido soberano y que siempre había tenido el control de todas las cosas, tanto que ha llegado el momento en que se manifiesten todos sus juicios sobre la tierra. Entonces allí hay una evidente forma de ver la soberanía de Dios en los juicios que Dios derramará sobre la tierra, sobre la humanidad por causa de su pecado. Pero hay algunos eventos, ya después de la séptima trompeta, hay algunos eventos que suceden en la tierra también, en la tierra y no solamente en la tierra, también en el cielo, que anteceden a los últimos juicios que vienen como las copas de la ira de Dios que se derraman sobre la tierra. Algunos de esos eventos que están allí descritos en la palabra de Dios, en los versículos y capítulos anteriores al capítulo 15 de Apocalipsis, el capítulo 11 en adelante, están allí narrados algunos eventos como por ejemplo la mujer y el dragón, que representan a la iglesia y a Satanás, que trata de eliminar la iglesia, trata de eliminar a los creyentes que están allí en ese momento en la gran tribulación. Entonces la mujer y el dragón representan a la iglesia, la mujer, y al dragón, a Satanás, que trata de eliminar a la iglesia. Eso está determinado en el capítulo 12. Luego están las dos bestias que salen, una del mar y otra de la tierra. Estas bestias están mostrando o muestran, por lo menos en los poderes políticos, que pertenecen al anticristo, el reino del anticristo, el reino de la bestia y del falso profeta, y que parecen tener éxito cuando salen a la tierra, pero serán vencidos finalmente por el Señor Jesucristo. Eso está ahora en el capítulo 13. Y luego vemos ya en el capítulo 14 a los 144.000 ya en el cielo, antes de terminar la tribulación, y ellos estaban en la tierra predicando o anunciando la salvación, guiando más que todo, porque no es tanto anunciando la salvación, porque la salvación ya es conocida, pero ellos están guiando a muchos al arrepentimiento, muchos a Cristo en la gran tribulación. Pero ya en el capítulo 14 se encuentran en el cielo. Quiere decir que el anticristo ya los ha matado y han sido arrebatados al cielo para estar con el Señor para siempre allá, antes de derramar las últimas plagas del juicio de Dios sobre la tierra en la gran tribulación y terminar la tribulación. Entonces estos fueron matados, fueron aniquilados por el anticristo finalmente, como tenía que suceder para que se fuesen arrebatados al cielo. Ya en el capítulo 15 están en escena los 7 ángeles encargados de derramar la consumación del juicio de Dios sobre la humanidad, y además de la humanidad también derramar el juicio sobre el anticristo para terminar ya todos los juicios que tenían que estar sobre la tierra por causa de la maldad.
Así que estas 7 copas vienen dadas también por 7 ángeles y con vestiduras particulares, porque más adelante habla de esas vestiduras como unas vestiduras sacerdotales que ellos van a utilizar y que bueno, son un símbolo bastante especial de lo que Dios había querido siempre que en la tierra hubiese sucedido, que la tierra estuviese llena de santidad, que la tierra hubiese sido una tierra donde los hombres obedeciesen su nombre, honrasen su santidad delante de Dios. Pero vamos a ver allí esos 7 ángeles que tienen los 7 juicios finales sobre la humanidad. En primer lugar, aparecen estos 7 ángeles preparados para terminar la destrucción del anticristo. Uno de los objetivos finales de las 7 copas es la destrucción final del anticristo, y además de hacer algunos juicios que van a también terminar con la maldad en la tierra, porque estos juicios ya son estrictamente universales. Antes veíamos que eran parciales porque acababan con la tercera parte de los hombres, la tercera parte de la vegetación, la tercera parte del agua, entre otras cosas. Pero ahora estos juicios son mucho más universales que los anteriores, y esto viene dado porque sencillamente la medida del pecado de la gran Babilonia, de la gran ramera, ya está completo. Allí hay una cúspide completamente llena ya del pecado sobre la tierra. Ya el Señor no tolera todo ese pecado en su presencia y tiene que derramar los juicios sobre la tierra. Allí en el capítulo 15 vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 15 de Apocalipsis para ir denotando lo que allí sucede en esos juicios. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ok, entonces en este caso los juicios son universales, como se puede observar allí, y definitivamente van a terminar con la maldad humana y dar paso a la parte final de todos los tiempos. Luego viene el milenio para venir luego con el hecho de que Satanás sea soltado por un poco de tiempo, porque va a estar atado durante 1000 años. Durante ese milenio va a estar atado, es soltado por un poco de tiempo, y después viene la destrucción de la tierra finalmente, para luego pasar a lo que se llama en la Biblia la eternidad. Entonces, el verso 2 hace mucho énfasis en la seguridad que necesitan tener los hijos de Dios. Allí hay algo bastante controversial, porque ahí dice que los que vencieron pues fueron aniquilados. Parece algo controversial porque generalmente los que vencen son los que matan a su enemigo. En este caso los que vencen son los que son muertos por el enemigo, porque no se dejaron gobernar con lo que el anticristo quería imponer, o que impuso o va a imponer en ese periodo de tiempo. Y entonces es bastante controversial. Esto en la mente humana, en la mente, vamos a decir, contaminada por el pecado, no tiene cabida, porque está contaminada con el orgullo y con el engreimiento y todo este tipo de conductas que el ser humano tiene, y que no permiten que pueda pensarse que el ser humano que gana es el que muere en manos de su enemigo. Entonces, en este caso, el Señor dice que están victoriosos porque vencieron al sistema,
y no se dejaron gobernar por este sistema corrupto que va a ser implantado en ese tiempo, sino que se dejaron matar, no le tuvieron miedo a la muerte, sencillamente prefirieron la muerte antes de ser gobernados por un sistema de esta naturaleza, y entonces aparecen de pie victoriosos con las arpas de Dios en sus manos. Allí en el versículo 3 ya se da la razón por la que aparece la música en sus manos. Ellos van a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Allí está un símbolo bastante interesante, porque cuando se habla del cántico de Moisés, se está hablando de aquel cántico que aparece en Éxodo capítulo 15, cuando Moisés, después de haber visto la victoria del Señor, matando al ejército egipcio que iba detrás de ellos para exterminarlos, el Señor los hizo pasar en seco por el Mar Rojo, y luego cuando el ejército egipcio quiso pasar por el mar, sencillamente Dios los ahogó, cerró las aguas nuevamente, ahogó el ejército egipcio, y la victoria quedó en manos del Señor y de su pueblo. Entonces, en este caso, el cántico que expresa Moisés expresa un cántico de gloria, un cántico de liberación. Ustedes pueden revisar eso en Éxodo capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 18, y ahí el Moisés expresa en forma de alabanza el cántico y frases muy especiales donde reconoce la victoria del Señor y la gloria de Dios en medio de cualquier tipo de dificultad y en medio de cualquier fuerza que se oponga a su poder, porque nada es más fuerte que el Señor. Entonces, en este caso, el fin de los juicios se cantará en el cielo como una gran alabanza en celebración a los juicios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, que Él siempre quiso que tuviesen los hombres, y que por esa santidad Dios jamás va a tolerar el pecado en su presencia. Dios ha derramado toda su misericordia durante todos estos milenios, ya llevamos 6.000 años de historia, y tenemos apenas unos juicios que se han derramado sobre la tierra. Después de unos 2.000 años, Dios derramó el diluvio sobre la tierra, algunos sectores como Sodoma y Gomorra, que fueron castigados por completo, esas ciudades, por causa de sus pecados. Y finalmente, ahora en la gran tribulación, cuando Dios derrame su juicio ya definitivo sobre la tierra para castigar a la humanidad. Pero el resto del tiempo Dios ha derramado su misericordia, porque ha soportado en cierta forma la maldad, dando tiempo para que el hombre se arrepienta, no por soportar el pecado, porque Él no tolera el pecado en su presencia, pero sí tiene misericordia de las personas y le da tiempo de que se arrepientan. Entonces, allí tenemos a estas personas cantando el cántico de Moisés, y ellos reconocen la gloria de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 3 y el versículo 4 para ver estas declaraciones de alabanza bastante especiales y muy buenas. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, esta gloriosa multitud de personas que van a salir de la gran tribulación está de pie, están redimidos, de pie ante Dios, surge para cantar este cántico de victoria ante el trono de aquel que los ha salvado. Y allí hay una frase interesante, dice que todas las naciones vendrán para adorarle, estarán allí para adorar a Dios. Quiere decir que en el mundo entero nunca hizo falta el Evangelio. Todas las naciones van a tener su representación en el cielo, de tal manera que en algún momento de la historia de esa nación hubo redimidos que dieron testimonio de la fe en esas naciones. Por lo tanto, no hay razones para pensar que Dios olvidó alguna nación. Dios no dio testimonio de su palabra en alguna nación,
o que no hubo quien diese testimonio de la fe en alguna nación. Todas las naciones estarán representadas en el cielo y no habrá razones para pensar que Dios olvidó a alguna nación para no salvarla. Este cántico de reconocimiento entonces del poder absoluto de Dios sobre las naciones y la acción de gracias que dan esta gran multitud de salvados por la victoria que les ha otorgado sobre este sistema corrompido e inmoral que ha implantado el anticristo sobre la tierra. El Señor los ha salvado, les dio fuerzas absolutas para soportar la muerte misma, para poder ser salvos, de ser victoriosos, aunque mueran en manos de su enemigo. Salieron victoriosos porque tuvieron fuerzas para enfrentarlo, incluso hasta la misma muerte. Entonces Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por todos los siglos de los siglos. Por lo tanto, su salvación ha sido dada allí por medio del sufrimiento. Muchos hermanos nuestros, desafortunadamente, para viéndolos desde el punto de vista humano, han tenido que pasar por sufrimiento. Los mismos apóstoles en sus tiempos fueron perseguidos, algunos fueron asesinados de una manera bastante violenta por causa del Evangelio de Cristo, pero eso nunca les quitó la esperanza de su salvación. Lo que se ha cumplido es estrictamente aquello que el Señor dijo y que hemos referido en otras oportunidades, que no temas a aquellos que matan el cuerpo, porque después de ahí nada pueden hacer. No pueden quitarte la fe del Señor Jesucristo de tu corazón, no pueden quitarte la salvación, solamente pueden hacer que el cuerpo pierda por completo su resistencia de vida, pero no pueden quitarte la fe. Así que esto es lo que ellos practicaron. Ellos no estaban haciendo nada distinto a lo que ya el Señor les había dicho. Así como salvó a su pueblo de manos de Egipto, como ha librado a su pueblo en todos los tiempos, libró a muchos de los profetas de muchos males. Bueno, el Señor ha demostrado su poder para salvar a su pueblo en todos los tiempos, así salvará también a su pueblo en los tiempos del fin. Por lo tanto, no tenemos nada que temer, porque Dios está con nosotros hasta que venga por su pueblo y pueda liberar a los convertidos de la gran tribulación. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Al principio de estos estudios lo recordamos bastante. Hoy lo volvemos a recordar porque el Señor, antes de irse, dice que y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa fue una promesa que Él dejó y que la ha cumplido, y que de seguro la va a cumplir hasta el fin de los tiempos. Entonces llega el momento de la salida y la preparación de los 7 ángeles con las últimas plagas que están allí en la parte final del capítulo 15, ya el versículo 5 hasta el versículo 8. Ellos tienen en su cargo derramar las 7 copas de la ira de Dios, las 7 copas definitivas de la ira de Dios sobre la tierra, para acabar con toda la maldad de la humanidad y acabar con el anticristo. Vamos a leer los versículos 5 hasta el versículo 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok, entonces estos 7 ángeles salidos del tabernáculo del templo, elegantemente vestidos con apariencias sacerdotales, pareciera que el Señor está mostrando esto lino fino, resplandeciente, con una apariencia sacerdotal, para derramar los juicios sobre la tierra. Pero en este caso ellos iban a recibir las copas de la ira de Dios
que ya eran indetenibles. Ya para este momento son indetenibles. Esta es su parte final para herir con juicio y castigo a la humanidad entera por causa de sus maldades. Dios en 7 años, después de, como hemos dicho, después de miles de años de misericordia, de muchos años de misericordia, en solo 7 años Él va a derramar su juicio sobre la tierra. Entonces la muestra visible de la presencia de la gloria del poder de Dios es que el templo se llena de humo y dice allí que nadie podía entrar mientras se derramaban las copas del juicio. Esto también tiene su simbología, porque ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué nadie podía entrar en el templo? En ese caso hay vamos a decir, un principio que cuando se entraba en el templo, muchas de las veces que se entraba, incluso los sacerdotes, cuando entraban en el lugar santísimo, era para interceder por el pueblo. Entonces se tiene aquí también como un principio de intercesión que ya no es posible hacerlo. Eso quiere decir que no hay posibilidades de que alguien interceda o sea mediador que pueda detener el castigo de Dios sobre el mundo por su pecado. Ya no hay manera de detener eso, el pecado tiene que ser castigado, ya la misericordia de Dios se agotó en este momento y los juicios vienen sobre la tierra. En conclusión, ¿qué tenemos en esta antesala de la fase final del juicio de Dios a la humanidad? Por su pecado, necesitamos concluir que Dios es completamente justo y que vendrá para cumplir su palabra de juicio sobre la tierra después de, como hemos dicho, después de haber dado muchos años de misericordia a la humanidad. Y ahora en solamente 7 años se ha derramado su ira definitiva para demostrar su poder, su justicia, su santidad, que su santidad no puede permitir el pecado en su presencia, no tolera el pecado en su presencia y que por lo tanto el pecado tiene que ser castigado. No necesitamos pensar que hemos estado pecando delante de Dios y que estamos fuera de la vista de Dios. Nosotros no estamos fuera de la vista de Dios cuando hacemos pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene misericordia y da tiempo para el arrepentimiento, pero que si no se arrepiente la persona después de haber pecado, sencillamente vendrá su castigo de una manera bastante repentina. El tiempo de arrepentirse es ahora, cuando entendemos que Dios tiene misericordia de todos para que se arrepientan. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que si no se hace el arrepentimiento llegará el día del castigo. Así que no estés pensando que estás fuera de la vista de Dios cuando pecas y que si no aceptas ese tiempo de misericordia al Señor Jesucristo como tu Salvador, va a venir el castigo sobre su vida en un tiempo tan corto que casi ni podrás darte cuenta cuando llega. El sufrimiento te permitirá ver que ha llegado el castigo, así que por eso es que la Biblia dice que en manos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Corintios le dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay que dejar para después el hecho de arrepentirse. Necesitamos considerar el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo y volvernos a Dios para obedecerle. Entonces ese mensaje lo tenemos allí. El Señor ha demostrado y demostrará en el final de los tiempos, cuando derrame su juicio, cuando prepare estas copas finales después de haber derramado los 7 sellos, después las 7 trompetas y ahora finalmente sobre toda la humanidad en un juicio universal va a derramar las copas de la ira final que van a consumar el castigo de Dios sobre la tierra finalmente. Entonces allí se va a destruir toda la maldad, todos los hombres van a saber que el juicio de Dios era real y el anticristo, el falso profeta, la bestia, van a ser castigados también, van a ser derrotados, van a ser lanzados al lago de fuego y vamos a pasar a lo que es el reino de justicia de Cristo durante 1000 años. Allí terminan, por ejemplo, las copas de la ira de Dios, pero por supuesto apenas estamos en la antesala de lo que son el derramamiento de esas copas. Próximamente vamos a estar viendo el derramamiento de cada una de estas copas sobre la tierra antes
de que llegue este periodo milenial en el cual Cristo regirá a las naciones con vara de hierro. En ese tiempo Satanás va a ser encarcelado durante 1000 años y ser soltado por un poco de tiempo posteriormente para engañar a las naciones nuevamente. Por ahora necesitamos comprender que tenemos tiempo de arrepentirnos y que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tenemos que considerar el arrepentimiento para con Dios y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, volviéndonos a Dios para obedecerle. Dios los bendiga, saludos a todos y Dios los cuide en todo lo que hacen. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por estas advertencias absolutas que tú das a toda la humanidad antes que los juicios lleguen. Gracias porque todavía en este momento tenemos el tiempo de tu misericordia para poder arrepentirnos de nuestros pecados, y te pedimos, Dios, pues que a la humanidad puedas darle la conciencia necesaria para que los que han de ser salvos vengan y sean atraídos a ti. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.